Buenas tardes. Bienvenidos a este evento online, Nuevos retos, perspectivas post-COVID-19 para la oficina de farmacia, que está organizado por Educo Plus, Health Academy del Grupo Cofares y que cuenta con el patrocinio de Sanofi y la colaboración de mi revista IM Farmacias. Yo soy Luis Marchal, me voy a presentar, periodista de IM Farmacias, que como todos ustedes sabrán, está dirigida a los farmacéuticos. Siempre nos preocupamos por el beneficio de los farmacéuticos. Este evento online tiene un hashtag que es Sanofi Ads. Lo primero es comentaros que la pandemia del COVID-19 nos sitúa ante un reto. Sitúa realmente a las farmacias ante este reto, puesto que las farmacias han estado en primera línea de la batalla. Desde que estamos en estado de alarma, en mi revista hemos publicado noticias sobre la actuación, sobre las exigencias de la farmacia en esta crisis sanitaria. Hemos visto cómo se protegían los farmacéuticos con mamparas y otras cosas, otras herramientas como máscaras, etcétera. Hemos tenido que improvisar mucho. Ha habido momentos duros, como cuando los farmacéuticos fueron comparados con los cajeros de supermercado o se dijo que los farmacéuticos debían asumir riesgos de la profesión, como los bomberos, por ejemplo. Ante la escasez de material sanitario, todos los farmacéuticos, la audiencia de este evento, buscaron hasta debajo de las piedras geles, mascarillas, guantes. Los proveedores encarecieron los precios. Hubo gente que llamó ladrones a los farmacéuticos. Hemos vivido de todo, pensando que se enriquecían con esta situación, pero es algo totalmente falso. El gobierno al final intervino en los precios de las mascarillas quirúrgicas y muchos han visto cómo su stock se devaluaba. Han sucedido muchas cosas que todos ya conocemos y lo que está claro es que es necesario el reconocimiento de los farmacéuticos como profesionales sanitarios. El objetivo de esta sesión es intentar dar respuesta a una serie de preguntas. Preguntas tales como cuál será el impacto del coronavirus en el sector farmacéutico cuando esto acabe, cuando el confinamiento acabe, qué medidas hay que tomar y cuáles son las bases de la cooperación entre los diferentes actores del sector. Todo ello para hacer frente a este tipo de situaciones. ¿Qué papel juega la oficina de farmacia? Será otra de las preguntas que nos respondan los dos ponentes que tenemos magníficos esta tarde. Y también otra pregunta será ¿qué consecuencia tendrá esta crisis en su futuro? Tendremos expertos que aportarán su visión sobre estos temas. Y después, además, responderán a las preguntas de todos ustedes, las que pueden formular a través de un chat que tenemos habilitado para ello. Y lo primero es que van a hablarnos dos personas muy especiales para comentar cómo es la propuesta de formación de COFARES, cómo es Educo Plus, y para ello nos lo va a comentar Asunción Redín, que es licenciada en farmacia por la Universidad de Navarra y asesora científica del Grupo COFARES. Adelante, Asunción, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, me vais a permitir que tenga un recuerdo especial para las víctimas del COVID-19, especialmente sanitarios y particularmente a mis compañeros farmacéuticos, que han fallecido 16 y 2 técnicos en farmacia. En segundo lugar, quisiera agradecer el patrocinio de Sanofi a esta webinar en la que nos encontramos, de muchísimo interés sin duda, que está organizada por Educo Plus del Grupo Cofares, a través de su plataforma. Y ya centrando el tema al que nos han convocado y que ya ha hecho la introducción Luis, yo quisiera decir que, en mi opinión, el nuevo reto que tiene la farmacia, o el reto que tiene la farmacia después del COVID, es continuar con todo aquello que ha estado haciendo de manera desinteresada, de manera importante, sanitaria, de todo punto. Algunos aspectos ya los ha señalado Luis, como el hacer ellos mismos protecciones en sus farmacias, no solo para ellos, sino para el público en general. Han hecho un triaje, podríamos llamarle así, de síntomas en los cuales han derivado a pacientes al centro de salud, a su médico, dependiendo de aquello que le estaban contando. Han aprovisionado pues de material sanitario todo lo que han podido y, bueno, esto por una parte esperemos que no vuelva a suceder el tener que dedicar tanto de una manera inesperada a una pandemia de este tipo. Pero sí que ha habido otro tipo de acciones que yo creo que en concreto la Administración deberá de aprovechar después. Es decir, el papel que han tenido en la seguridad de que el medicamento estuviera en el sitio que se necesitaba, es decir, donde estaba el paciente, en los domicilios, en la atención a personas mayores que estaban solas,
en estar en los planes de seguimiento y también de consejo en todo lo que es la higiene y la forma saludable de vivir esta pandemia ha sido muy, muy importante. Yo creo que también la pandemia en general ha acelerado mucho la incorporación de nuevas tecnologías en el mundo sanitario. Es verdad que esto ya se estaba produciendo, pero ha venido a acelerar más. Yo creo que también deben de estar integrados en las nuevas tecnologías sanitarias, como de hecho han estado en esto. Luego hay otro tema muy importante y es que tanto las farmacias como la distribución aportan datos de una manera periódica y ya a finales de enero dieron datos de un consumo excesivo de mascarillas y de productos sanitarios. Son un termómetro de consumo. Entonces, yo creo que es importante que esos datos no queden en datos, se transformen en información, porque quien corresponde, que es la administración, y que vea y que explore las tendencias, qué es lo que está pasando. Porque se debería de aprovechar más este tipo de información y, como digo, analizarla y ver tendencias. Y por otra parte, claro, el farmacéutico ha respondido de manera individual en su oficina de farmacia, pero la distribución farmacéutica, cuya propiedad, la distribución cooperativa, es de los farmacéuticos, también ha respondido. Quiero decir con esto que la profesión, el sector, ha respondido doblemente, por una parte individual y otra parte desde la distribución. Se ha garantizado que los medicamentos estuvieran de forma segura, llevando de home delivery de los hospitales a los domicilios. Se ha podido, en el caso de Madrid, llevar a IFEMA todo lo que ha sido necesario. En fin, no se trata de decir lo que se ha hecho bien, pero sí, insisto, creo que hay un potencial muy importante en las farmacias, un potencial sanitario que, pasada esta terrible pandemia, se debería de aprovechar. Es el mensaje que quiero decir para después oír a nuestros expertos, que son estupendos y que nos dirán su forma de vista. Yo digo desde el día a día de la farmacia como lo entiendo. De hecho, los que vivimos en Madrid, desde ayer podemos recoger la mascarilla de la Comunidad de Madrid y gracias a los farmacéuticos, ayer lo pudimos hacer con total normalidad. Efectivamente. Ahora me gustaría presentar a una persona que representa a la empresa que aquí nos está ayudando a este evento, que es Sanofi, una compañía francesa que precisamente está investigando junto al Departamento de Salud de Estados Unidos para desarrollar una vacuna contra el coronavirus. Algo que, obviamente, todos pensamos que hasta el primer semestre del año, por mucho que corramos, no va a poder estar presente con criterios de eficacia y de seguridad. Pero se está trabajando más rápido que nunca para ello. Ahora nos hablará de Sanofi, de su actividad, Georgina Loguso, que es médico especialista en farmacología clínica por la Universidad de Buenos Aires y actualmente desempeña el cargo de, a ver si lo digo bien, Consumer Healthcare Medical Lead Iberia en Sanofi. Muchas gracias. Perfecto, muy bien, lo dijiste muy bien, Luis. Muchas gracias. Gracias, Asunción. Bueno, buenas tardes a todos. Yo primero quiero darles las gracias por tomarse tiempo de sus agendas para participar en este webinar. Solamente me voy a tomar unos minutitos para contarles por qué desde Sanofi quisimos patrocinar este espacio. Nosotros sabemos que la vida es un camino y que en lo que respecta a la salud podemos atravesar altos y bajos y bastantes desafíos, ¿no?, que se nos van presentando, que pueden ser a veces más importantes, como este que estamos pasando ahora, a veces más pequeños, a veces son temporales y a veces son más continuos en el tiempo. Y es algo que todos en algún momento de nuestra vida tenemos que afrontar. En Sanofi nosotros estamos al lado de las personas para hacer frente a estos retos y las necesidades. Y Sanofi tiene un compromiso, una misión, que es servir a vidas más plenas y más saludables. Y cuando decimos al lado de las personas, no nos referimos solamente a un grupo o a quienes consumen ciertos productos o a quienes tienen una patología específica, sino que hablamos de toda la comunidad, incluido nosotros, que somos los profesionales de la salud. Así que, bueno, para recordarles un poco, Sanofi es una empresa biofarmacéutica global que trabaja desde la prevención, como bien dijo Luis, con el tratamiento, con vacunas, con enfermedades raras, oncología, inmunología, cardiovascular, diabetes, y bueno, y nuestra unidad de negocios, que es la unidad de negocios de cuidado personal, de Consumer Healthcare.
No sé si creo que es algo común, nosotros estamos viendo como cada vez más hay una tendencia marcada de los consumidores que quieren tener la posibilidad de decidir cómo cuidar su salud ellos mismos e incluso cómo prevenir futuras dolencias. Por eso lo que llamamos el self-care o el autocuidado contribuye en gran medida a mantener la salud y a dar apoyo al sistema sanitario, porque nosotros somos una primera barrera. Entonces, esta tendencia, para que se afiance, requiere una gran capacitación de parte de los farmacéuticos, porque son justamente el primer punto de contacto con quienes, los consumidores que quieran cuidar su salud y la de su familia. Primero van a consultar con un profesional que es el farmacéutico. Por otro lado, sabemos que la colaboración entre la industria, como decía Luis, los profesionales y las organizaciones de salud es una necesidad vital para seguir con la investigación, con el desarrollo y sobre todo con el uso racional de medicamentos, que es una de las cosas que a nosotros, los profesionales de la salud, nos interesa y nos mueve. Por eso, con todo esto que les mencioné antes, nosotros pensamos que este contacto que tenemos hoy va a fortalecer mucho la calidad de atención de los pacientes, va a contribuir con nuestro propósito como empresa de servir a vidas más plenas y más saludables, y además va a generar un valor agregado, ¿sí? Que termina siendo un beneficio para la comunidad. Así que nuevamente solo decirle gracias por estar conectados, gracias por estar, y que sepan que Sanofi está a su disposición para lo que necesiten, y esperamos que disfruten estos speakers geniales que tenemos por delante. Muchas gracias, Georgina. Y ahora viene la parte más interesante del evento, los expertos que nos van a intentar dar respuestas a los cuales se les puede preguntar a través del chat habilitado que tenemos para que todos los asistentes a este encuentro online puedan preguntarles. Y lo primero es que les voy a presentar a Cristóbal Landon, que es especialista en cirugía de cabeza y cuello, esta palabra nunca me sale decirla, otorrinolaringología y cirugía endoscópica en el Hospital Clínic de Barcelona, específicamente en la unidad de rinología. Además, es profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona desde 2015. Abordará durante 25 minutos el campo de las pandemias y de los retos que suponen para los profesionales de la salud. Pues ante todo, Cristóbal, ahora mismo el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Bueno, saludos a todos. Quiero darle gracias a Cofares, a Sanofi, por la invitación a esta charla. Perdón, disculpen la presentación mía, que me la perdí porque no sé qué pasó con internet, lo siento. Y nada, y lo primero que nada, quiero darles gracias personalmente a todo el ámbito farmacéutico, porque yo personalmente tengo asma. Soy otorrino, estuve ahí en primera línea, pero siendo asmático, y la verdad que cada vez que iba a comprar mis fármacos, el servicio era espectacular, siempre con una sonrisa y todo súper ordenado. Entonces, quiero darle las gracias por la atención que me han dado a mí personalmente y por la que han dado a lo largo de toda esta campaña, de toda esta pandemia, a todo el mundo. Me pidieron que diera una charla un poco sobre qué se trata el coronavirus, qué es lo que ha ocurrido y hacia dónde podemos ir. Intentaré responder todas las preguntas, sobre todo las más difíciles, que es hacia dónde vamos a ir, porque esto es una bola de cristal que aún nadie lo sabe. Me imagino que ya estarán aburridos que les cuenten qué son los coronavirus, pero los coronavirus realmente son unos virus que hemos tenido hace mucho tiempo. Hay 7 tipos que causan enfermedades a los humanos, 4 de los cuales son los que nos producen los resfríos comunes, pero hay 3 que en el último siglo se han presentado como agentes virulentos muy graves para la humanidad, ¿vale? El primero, si mal no recuerdan ustedes, fue el 2002-2003, el brote en China, la llamada enfermedad de SARS, y luego que no se escuchó menos, que fue en el Medio Oriente con el MERS, que son 2 tipos de coronavirus que tienen una mortalidad muy alta. Afortunadamente no llegó a ser una pandemia tal como la que se está dando ahora, y por lo tanto han quedado un poquito en el olvido, ¿vale? Al final el ser humano se olvida muy rápido de todas las tragedias que le ocurren a uno. Y ahora lo que estamos viviendo es el brote por el coronavirus tipo 2, es un SARS coronavirus tipo 2. Y entonces, quiero más que nada recordarles qué fue portada de Newsweek, el SARS. Se produjo brotes en todo el mundo, pero en mucho menor cantidad.
La transmisión también se cree que fue desde un murciélago a una civeta, a un mamífero, y del mamífero hacia el humano, y se produjo la pandemia. Como verán aquí, según datos de la Organización Mundial de la Salud, fueron 8.000 casos en todo el mundo, ¿vale? Con un R0, o sea que esta es la capacidad de contagiar del virus de 1.8, o sea, una persona contagia casi a 2,5 personas, pero aún así no logró llegar a la escala de millones que estamos viendo ahora con el SARS-CoV-2, ¿vale? Lo que sí que tuvo una mortalidad muy, muy alta, de un 10%. Bueno, como si lo vemos en número absoluto, es lo que ha muerto en un día, incluso menos con respecto a ahora. En el Medio Oriente sí que fue un virus un poquito más mortal. La transmisión fue de los murciélagos a los camellos a los humanos, ¿vale? Mucho menos casos confirmados, no llega a los 3.000 casos, pero aquí sí que la mortalidad era muy alta, o sea, una mortalidad media de un 35%, pero en algunas series incluso llega hasta el 50%. Es una enfermedad muy, muy, muy grave. Y estábamos todos contentos, ya casi nos habíamos olvidado de todos estos brotes, hasta que en diciembre aparentemente comienza en el mercado Wuhan el coronavirus SARS-CoV-2, ¿vale? Lo que se sabe y lo que se cree es que un murciélago normalmente lo transmite a un pangolino, que es una especie muy preciada en Asia, y el pangolino que se come se transmite al humano. Digo que se cree porque realmente hay estudios, esto ya lo veremos, pero hay estudios genéticos como este estudio en 160 pacientes que hacen un perfil genómico, o sea, ven el genoma del virus y lo dividen en 3 familias, por decirlo de alguna manera. Y realmente se ha visto que en Europa y en Norteamérica, los que más se han afectado son los A y B, ¿vale? Pero, A y C, perdónenme. Pero en Asia, que es donde comenzó todo, la familia, por decirlo de alguna manera, que se ha encontrado es la tipo B, ¿vale? Entonces, claro, esto da de qué pensar mucho, ¿vale? No dejan de ser estudios de genética, pero más que de pensar mal, yo creo que da de pensar de que el mundo está tan interconectado que ya antes de que se manifestara y que saliera el primer caso, ya este virus estaba dando vueltas por todo el mundo. Luego lo veremos un poquito más adelante, esta aseveración, ¿vale? El estado mundial, a día de hoy, hay 4 millones de personas contagiadas. Para mí lo más importante, evidentemente lo importante es el número de personas contagiadas, pero es el número de muertos, ¿vale? Hay casi 300.000 personas, que da casi un 7% de mortalidad de este virus. Esto yo creo que para una enfermedad es altísimo, sobre todo con el nivel de contagiosidad que tiene. Lo que ha ocurrido en España imagino que ya todos lo sabrán, que el primer caso reportado se reportó en La Gomera, en Islas Canarias, luego el segundo caso en Mallorca, y luego ya tenemos la primera muerte en Valencia, y todo en un tiempo muy, muy rápido, ¿vale? Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Por qué luego hubo una explosión gigante en Madrid, en Cataluña y en otras comunidades autónomas? Esto es un estudio bastante interesante que se hizo aquí en Cataluña, que está aún pendiente de revisión por pares, ¿vale? O sea que lo tienen que revisar. No está oficialmente publicado en una revista científica, pero es un trabajo muy, muy grande en el cual se analizaron las curvas de brotes de influenza durante 3 periodos, se hizo una media y luego se comparó cómo tenía que ser este año, ¿vale? Y se vio que hay un exceso de casi 8.000 casos de influenza, o que pudieran ser influencias, mucho antes de lo que tocaba, o sea, antes de diciembre. Y se postula que podrían ser casos de coronavirus. Evidentemente no se sabía, no se hacían las pruebas,
y no lo podemos confirmar. Pero es una hipótesis bastante plausible. ¿Por qué? Porque explica bastante bien que ya antes que supiéramos y que explotara todo esto, había mucha gente asintomática dando vuelta y contagiando, y en 2-3 semanas, que fue lo que ocurrió, hubo este pico gigante de contagios de enfermedades graves que colapsó a todo el sistema sanitario español. Actualmente en España tenemos 228.000 casos, ¿vale? Tenemos casi la mitad recuperados, pero más importante aún es que casi la mitad están aún ingresados, un 5% está en UCI, y hay un porcentaje, casi el 10%, de mortalidad. Estos son datos ya más desglosados, como podemos ver los casos que están recuperados, finalizados, que ya los vimos, pero bueno, son desgloses, y como la curva ya podemos ver que está llegando a un plató y se está estabilizando, que es lo que se está viendo realmente en los hospitales al día de hoy. Algo muy importante y recordar, es una enfermedad que ataca a todos los rangos etarios. El problema es que a mayor edad, sobre 65 años, la mortalidad es bastante alta. Esta es la curva de mortalidad del virus, que no respeta el sexo, o sea, mueren hombres iguales que mujeres, pero realmente se ve como la mayor cantidad de casos está sobre los 65 años. Otra cosa importante, y que esto nos permite planificar a futuro, es el RT, o sea, el número de personas que contagia una persona. Vemos que comenzaba casi en un 5, luego se estabilizó en un 3, que es más o menos el número de R que tienen los SARS virus, y luego se ha ido controlando gracias a todas las medidas de aislamiento y un control estricto. Actualmente estamos en 0,78. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que una persona es capaz de contagiar a más o menos una persona, ¿vale? No vamos a decir a 0,78, pero una persona. Entonces, con este R nos permite ya tomar medidas y ir liberando el confinamiento que tenemos actualmente. Ahora, si nos preguntamos en qué fase estamos ahora y qué hacemos ahora, realmente es muy difícil decir en qué fase estamos. Uno, porque no tenemos más o menos los números claros, pero tenemos un gran número de pacientes que son asintomáticos, que son portadores del virus, que contagian el virus, pero que no están registrados. Entonces, hay una fase, y lo vemos en todas las noticias, cuando entrevistan a todos los expertos a nivel del ministerio y todo, que realmente ahora son muy cautos con lo que dicen, porque se está viendo la experiencia de otros países que van a abrir, luego tienen que hacer un retroceso, se van viendo pequeños rebrotes. Entonces hay que ser muy cauto y ir casi que día a día, semana a semana, tomando medidas para un futuro. Lo que no podemos hacer es desescalar para luego volver a escalar. O sea, para luego que desescalemos, que haya un brote de nuevo, se colapse todo de nuevo y retrocedamos 20, 30 pasos de lo que ya habíamos ganado. ¿Cómo lo podemos guiar esto? Como ustedes ven, estas son las curvas de cómo se desarrolla la enfermedad. Estas son los tipos de prueba para ver cuándo realmente el paciente tiene la enfermedad y cuándo se puede comenzar a detectar la enfermedad. Este es el test por PCR. Generalmente se puede comenzar a detectar a partir de los 5 días que ha sido contagiado, que evidentemente el paciente no lo sabrá porque estará asintomático, y luego las pruebas inmunológicas para ver si hay una reacción del cuerpo contra el virus, creando anticuerpos. Se pueden comenzar a detectar a partir de la semana de contagio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los días críticos, que es cuando es más contagioso el paciente, realmente por anticuerpos es muy difícil detectarlos, y por la PCR, los problemas de las PCR, los test rápidos, que no tienen una sensibilidad muy alta.
entonces sí que hay un porcentaje de la población no despreciable que sale negativo, o incluso sale 2 o 3 veces negativo, pero sí que es portador del virus. Entonces, estos son los días críticos de la enfermedad. Y agregándole más complicaciones al coronavirus, podemos ver que entre un 50 y un 25 y un 50% de los casos son asintomáticos. O sea, hay mucha gente dando vuelta, no son grandes transmisores del virus, porque generalmente los asintomáticos, la carga viral es muy baja, pero aún así pues, es un porcentaje alto y alguno puede contagiar. Basado en todo esto, el gobierno ha generado este plan de desescalada que se va cumpliendo cada vez más. Yo quiero recalcar acá, porque es muy complejo, no voy a entrar en detalle, pero una nueva normalidad. O sea, yo incluso quitaría la normalidad. Vamos a tener que convivir por lo menos hasta el comienzo de la próxima, hasta el comienzo del invierno o otoño, de una manera diferente. Vamos a tener que compartir de manera diferente, interactuar de manera diferente, porque no sabemos cómo se va a comportar esto. Se pueden hacer muchos modelos matemáticos, mucha inteligencia artificial, pero realmente siempre estamos yendo detrás de lo que va ocurriendo con el virus. Entonces, hasta que no tengamos 2 periodos para hacer más o menos una media y poder, 2 periodos me refiero 2 inviernos, va a ser muy difícil predecir las conductas a seguir, tanto por parte del gobierno como uno personalmente. Entonces, yo creo que esto hay que transmitirlo, hay que interiorizarlo, porque no va a ser una normalidad lo que viviremos este año y medio más. No va a ser una normalidad, va a ser algo diferente, que hay que tomarlo como si fuera normal para poder llevarlo de la mejor manera posible. ¿Por qué este video es de la Universidad de Leuven? Y es para explicar por qué no va a ser normal. Porque como ustedes ven, ya no... la dispersión cuando uno corre, cuando uno habla, voy a comenzar acá, del virus es muy alta. Entonces, la distancia social mínima segura es 1,5 metros. O sea, imagínense estar tomando una cerveza 1,5 metros de distancia. Si son 2 personas no pasa nada, pero si es un grupo ya comienza a ser más difícil. Lo mismo que salir a correr. Lo lógico es salir de lado a lado, que es lo que hay que hacer, no hay que ponerse uno atrás de otro, que podrían pensar uno que es más seguro porque estoy manteniendo la distancia. No. Lo mismo que cuando uno se cruza con alguien que va corriendo, hay que alejarse no 1,5 metros, sino que casi 10 metros, y si uno va en bicicleta son casi 20 metros. Entonces, todas estas simulaciones que ayudan bastante nos ayudan a ver que realmente toda nuestra vida va a estar modelada para reducir al máximo el contagio y evitar volver a lo que ya hemos vivido. Ahora, con respecto a la relación que tenemos los médicos con las farmacias, yo creo que tiene que seguir siendo parecida, pero yo creo que es bastante buena. Lo que sí que tenemos que evitar que sea esta del médico que genera la receta y a la farmacia. Yo creo que este modelo no es el correcto. Yo creo que tiene que ser bidireccional, incluso cuatridireccional, en donde tengamos que considerar la industria de la sociedad. Y tendremos que crear una instancia para compartir todas las inquietudes y todos los problemas o incluso soluciones que se puedan generar a nivel de estos 4 actores, ¿vale? Porque si no se hace así, realmente uno no va a poder lograr controlar esta pandemia ni las futuras, porque vendrán a futuro. Para mí, realmente, como el modelo, yo no sé si lo dijeron, yo soy chileno, el modelo de farmacia aquí me gusta mucho, es muy diferente al que se usa en Latinoamérica, porque es muy personal y realmente los farmacéuticos, ustedes son el primer contacto del paciente con el sistema sanitario, ¿vale? Y yo creo que esto es clave, porque ustedes reciben todo. Y la gente cuando viene a la consulta, lo primero que dice, bueno, es que fui a hablar con el farmacéutico y realmente es la piedra angular. O
son los primeros que van cuando tienen síntomas de resfriados, síntomas leves, incluso síntomas graves. Van ahí, incluso a nosotros nos llegan que nos derivan de la farmacia porque realmente se han dado cuenta que el paciente no estaba bien, que no quería ir al médico, que prefería ir a la farmacia, pero es el farmacéutico que lo deriva y realmente hay pacientes que vienen bastante graves. Entonces yo creo que el rol de ustedes es clave, pero al ser clave también y al ser de primera línea los pone en un gran riesgo, sobre todo en estos momentos. Y esto lo saqué del colegio farmacéutico, que las 3 acciones del farmacéutico es informar, vigilar y comunicar. Yo creo que son perfectas, realmente es informar y pueden ayudar mucho a descongestionar muchos servicios de salud solo con informar al paciente, tranquilizarlo. También pueden ayudar a descongestionar o incluso ayudar a los pacientes, en aquel paciente que tiene dudas si ir o no ir al servicio de urgencia. Y también sirven para comunicar. Y ustedes saben que en prevención la comunicación es lo más importante. Y sobre todo al día de hoy, que la gente se comunica de una manera diferente. Y creo que el rol de red social, a nivel de redes sociales, van a tener que entrar a participar muy fuerte ahí para poder comunicar desde el colegio farmacéutico. ¿Cómo lo he visto yo? Esto lo he sacado de internet, yo creo que es fenomenal, realmente esta protección es bastante buena. Ya hay una distancia de casi 1 metro entre la persona que atiende, el farmacéutico y el paciente. Hay una barrera que evita el contagio, pero ojo, porque todas las zonas donde se apoya al paciente, esto habría que limpiarlo cada vez que venga un paciente. Es un poco rollo, pero yo creo que es la única manera, porque muchas veces yo también he visto gente que se protege mucho, pero luego no se cambian los guantes. O sea, es como si no te lavaras las manos. O sea, uno no saca nada con protegerse si esa protección va a estar ahí todo el día. O sea, para evitar que se vaya esparciendo, contagiando el virus en toda la población, hay que ser muy riguroso y tener unas medidas de higiene bastante rigurosas con cada persona. Es una cosa unipersonal. No se pueden tomar las mismas, no se puede estar siempre con los mismos guantes. O sea, cada persona cliente es cada guante que tengo que usar o que tirar o que lavar o que limpiar, ¿vale? Eso es muy importante. Lo otro, que yo creo que se ha perdido un poco el norte, y yo creo que lo dijeron al final y no lo volvieron a repetir las autoridades, es que en pandemia cualquier sospechoso se tiene que considerar como positivo. Y pongo esta foto porque todos somos sospechosos. En una pandemia todos somos sospechosos. Yo, por ejemplo, hay mucha, no sé si lo habrán escuchado, pero habrá mucha revuelco con la pérdida del olfato como un síntoma de coronavirus en pacientes que no desarrollan la enfermedad, pero salvo la pérdida del olfato, pero sí que contagia mucho. Hay personas que van solo con eso, no se dan cuenta hasta un par de días y van repartiendo la enfermedad. O sea, todo paciente, por muy sano que se vea, o aunque no tenga síntomas, hay que considerarlo como probable portador asintomático, y por ello hay que tomar todas las medidas iguales con un paciente sintomático como asintomático. Esto hay que tenerlo muy presente. Y ahora, casi llegando al final, ¿cómo podemos mejorar el modelo actual? Yo creo que yo no voy a cambiar el modelo actual, y es muy difícil hablar desde fuera. Yo creo que la mejor manera de hacer esto es hablar entre todos, comunicarnos, generar una gran red social, gran red de profesionales y expertos que puedan hablar y discutir de una manera inteligente para poder buscar la mejor solución. Evidentemente la solución perfecta no la encontraremos nunca, pero sí que ¿qué podemos hacer ahora? Y qué es lo que deberíamos hacer como país, y un poco copiando lo que hizo Corea del Sur, es vigilar. Esto es una vigilancia epidemiológica estricta, o sea, cualquier sospechoso se debiera hacer un test, se debiera intentar descartar
como sea, que no es portador del coronavirus, y si es así, esa persona debiera aislarse. Pongo esta foto porque es una foto que no me gusta. Yo creo que no podemos representar así el aislamiento. El aislamiento se tiene que representar así. Una persona contenta que tiene que estar 2 semanas, que se lo tiene que tomar de una manera feliz, que se pueden hacer muchas cosas estando aislado, que no es el fin del mundo. Porque lo que se está generando ahora es una angustia enorme porque se ha representado al aislamiento social con estas fotos y con el sufrimiento y con todo. Yo creo que no, hay que plantearlo de una manera que va a tener mucho tiempo para hacer para él, para encontrarse, para estar con su familia y muchas cosas buenas. Y yo creo que es la manera de plantearlo. O sea, lo que se tiene que hacer de ahora en adelante, y como farmacia lo que deberían hacer es estar muy atentos, cualquier persona con cualquier síntoma, aunque sean raros, porque se han visto una cantidad de manifestaciones en la piel, gastrointestinales, pulmonares, a nivel de vía aérea alta también, que se pueden manifestar de cualquier manera este virus. Entonces, cualquier paciente, la recomendación tiene que ser, vaya a hacerse el test, que lo descarten, que no sea un portador asintomático o semiasintomático, por decirlo de alguna manera. Y si se confirma, esta paciente hay que apoyarla, hay que decirle que tendrá que ir a aislamiento, pero va a ir a un aislamiento, decirle que va a ir a un aislamiento que le va a hacer bien, que es bien, que va a estar haciendo un bien para la sociedad. Perdón por enredar. Y ahora para terminar, porque me he pasado en 4 minutos, solo algunas frases para pensar. Y yo creo que esta frase de Sun Tzu refleja mucho lo que hemos vivido, ¿no? Porque cuando el enemigo avanza, nosotros nos retiramos. O sea, cuando viene el coronavirus, nos tenemos que entrar a nuestras casas y aislar, ¿no? Cuando el enemigo se para, cuando ya llegamos al plató, nosotros estamos ya hasta el gorro de estar encerrados. Cuando se intenta evitar la batalla, el enemigo, ahora en estos momentos está intentando evitar la batalla, nosotros tendríamos que atacar. Pasa que la tecnología no nos ha permitido desarrollar ni fármacos ni vacunas tan rápido para poder atacar. Pero el futuro es que cuando se comience a retirar, nosotros esperemos perseguirlo con una vacuna para poder ganar esta guerra. Ahora, más que terminar, no quiero terminar con términos bélicos, pero sí que con algo que para mí es muy importante, y que es casi una filosofía de vida, ¿no? Que si caminas solo, irás más rápido, pero si caminas acompañado, llegarás más lejos. Yo creo que tenemos que actuar como sociedad y combatir como sociedad en todas las esferas esta pandemia y hacerlo lo mejor posible, para hacerlo lo más llevadero posible. Muchas gracias, no tengo nada más que decirles. Ahora dejo de demostrar. ¿Me escuchas, Luis? Sí. ¿Sí? ¿Vas a poner alguna cosa más o...? Ya estoy. Que como bien dices, te has pasado un poquito de tiempo, pero solo un poquito. La verdad es que ha sido muy interesante. Nos quedamos con que los farmacéuticos ayudan mucho a descongestionar el sistema de salud y que hay que buscar la relación, la colaboración entre el médico y el farmacéutico. Y luego también nos tenemos que quedar con que todos somos sospechosos y que desgraciadamente no va a haber una normalidad hasta dentro de un año o año y medio y que, como dice el ministro Salvadorilla, distancia interpersonal, lavado de manos e higiene de los espacios. Eso sobre todo. Y yo siempre añado que mascarillas, por Dios. Aunque no sea yo el experto de la farmacia, pero una FFP2 bien, siempre viene bien ponerla. Muchas gracias, Cristóbal. Sí, sí, perfecto. Dime. No, tranquilo. Muchas gracias. Les recuerdo que tenemos un chat habilitado para trasladar las cuestiones, ¿no? Seguro que habrá muchas dudas sobre test masivos, sobre inmunidad de rebaño, sobre si el material sanitario hubiera estado preparado desde febrero, habría sido mejor, pero esas preguntas se las dejo a ustedes. Ahora toca el tiempo de hablar de la pospandemia y de los desafíos que representa para nuestro cerebro, y nos hablará de ello Mariano Sigman. Sigman es director del Laboratorio de Neurociencias de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Es uno de los neurocientíficos más destacados del mundo, con más de 150 publicaciones en las revistas científicas más prestigiosas y autor del bestseller que hay que leer. Yo no me lo he leído, pero seguro que después de esto lo leeré. La vida secreta de la mente. Adelante, Mariano.
Hola, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos. Alto y claro, para ti todo. Genial. Perdón, es que mi conexión es muy inestable. Espero cualquier cosa me avisas por chat porque se ve que la conexión va y viene. Genial que se escuche bien. Eh, bueno, yo quiero hablar habéis seguramente ya, de hecho, acabamos de escuchar mucho sobre lo que está pasando, la biología del coronavirus, la epidemiología, y lo que creo que queda muy claro es que estamos en un momento de una incertidumbre bestial. Creo que sin precedentes, de hecho, es decir, no reconocemos un momento en el cual sabemos tan poco respecto de qué va a pasar en el próximo mes, en los próximos 2 meses, en los próximos 6 meses. Y la incertidumbre juega en la condición humana de una manera muy particular. Es una montaña rusa que a veces vamos a ver, es muy estimulante. De hecho, toda la gente busca activamente situaciones de incertidumbre. Cuando jugamos a cualquier juego de azar o cualquier juego lo que hagamos, siempre tiene atractivo y nos engancha en tanto y en cuanto haya algo incierto. Lo mismo pasa con todas las historias que leemos, las historias que vemos. A nadie le gusta una película en la cual todo es lineal y es claro. Una película nos engancha cuando hay cierto misterio. Y lo mismo nos pasa con todas las relaciones. Y lo mismo nos pasa además con las cosas que hacemos. La gente sube montañas, la gente busca desafíos, y todo eso es porque en algún lugar nos encanta, por así decirlo, la incertidumbre. De hecho, uno de los grandes descubrimientos del año, más o menos año 2000, de la neurociencia, fue que la molécula, la dopamina, que es la molécula que está en la esencia de la motivación humana, su combustible fundamental, aquello que dispara la producción de dopamina en el cerebro, es justamente la incertidumbre. Entonces este es como el lado A de esto que está pasando, y todos reconocemos algunas de estas cosas. Si reconocemos que aún en la adversidad, aún en la desgracia, aún en una situación que es crítica y en una situación que desde lo económico, desde lo sanitario, todos reconocemos como una situación de un enorme estrés, también ha habido una suerte de enorme ventana para el cambio. El ejemplo más claro y el que me gusta citar a mí es el de la educación, porque la educación ha sido aquello que todos veíamos como algo que no podía cambiar en la sociedad. Nosotros, el colegio que van nuestros hijos es más o menos el mismo que el colegio que fuimos nosotros y que el colegio que fuimos nuestros padres. Cambiaron los coches, los teléfonos, las computadoras, las calles, las ciudades, pero la educación se ha mantenido más o menos siempre igual. Y esto fue así hasta que de repente un día nos dijeron, señores, señoras, ¿saben qué? A partir de mañana el colegio iba a pasar en casa, y en un día nosotros, sin chistar y sin soplar, lo hicimos. Esto no quiere decir que esto sea bueno, de hecho, todos reconocemos la enorme dificultad que esto supone para nosotros, para nuestros hijos. Lo que quiero subrayar no es el mérito o el demérito de esto, que lo veremos más hacia adelante, cuando haya pasado el tiempo y cuando podamos hablar las cosas, sino nuestra enorme capacidad para cambiar algo que durante años, decenas de años y siglos, pensamos que era imposible cambiar. ¿Por qué cambia esto? Porque de repente tenemos una cantidad enorme de dopamina en una situación de una enorme incertidumbre en la cual justamente estamos predispuestos al cambio. Y si lo piensan, esto es bastante natural, porque justamente nosotros tenemos todo el tiempo modelos sobre cómo funciona el mundo. Y estos modelos nos dan confort. Ese es el lado opuesto de la incertidumbre. Muchas veces nos gusta saber cómo van a ser las cosas. Por eso salimos a la calle tranquilos, vamos a trabajar porque sabemos cómo nos van a recibir, sabemos cómo dirigirnos a la gente porque sabemos más o menos cómo la gente va a responder, sabemos cuando el semáforo está en verde podemos cruzar porque es predecible que la persona no va a cruzar en un semáforo en rojo, la que viene del otro lado. El tener certeza sobre las cosas nos permite funcionar enormemente. Entonces, esta tensión entre certidumbre e incertidumbre es la que aquí explota de una manera muy particular. Cuando las cosas funcionan todas bien, no hay que cambiar nada. Cuando de repente el modelo que tenemos del mundo es equivocado, hay que promover a cualquier costo el cambio. Entonces, para que entiendan, el cerebro, esencialmente, ustedes seguramente han escuchado hablar de plasticidad cerebral, de la capacidad que el cerebro tiene para el cambio. El cerebro, como cualquier material, es algo que a veces está más predispuesto al cambio y a veces no. Por ejemplo, el vidrio cuando está frío no se puede moldear, no se puede cambiar, pero si uno lo calienta se vuelve flexible, se puede cambiar de forma. La arcilla o el barro es dura, no se puede cambiar, pero si uno la humedece, uno puede cambiar de forma. ¿Qué es aquello que hace que el cerebro sea cambiable? Es exactamente la dopamina. Hay miles de estudios de neurociencia que muestran que en el momento en el cual hay dopamina, y la dopamina viene, les conté recién, sobre todo de la incertidumbre, entonces el cerebro está predispuesto para el cambio. Entonces aquí vemos como una especie de continuidad lógica en la cual entendemos una
una suerte de cambio enorme del mundo, nos pone en un estado muy particular que reconocemos como con cierta ansiedad, como con cierto vértigo, con algo de una enorme motivación, con mucho miedo, toda esta cantidad de sensaciones, pero que derivan en una búsqueda de una oportunidad para cambiar cosas nuevas. Tenemos que imaginar, cambia el mundo, cambia el mercado, cambia la relación con nosotros, cambia la relación con nuestra familia, cambia cómo dormimos, cambia la percepción del tiempo, cambia todo y tenemos que adaptarnos a esto. Estamos llenos en estos momentos de dopamina. Pero como con casi todas las situaciones de esta índole, nosotros de hecho, fíjense, yo les decía, nosotros buscamos siempre un poquito de dopamina. Incluso en esta situación, una cosa el otro día justo en una nota que estuvimos haciendo para El País, salía la idea de por qué la gente, en este momento en el cual estamos hartos de la pandemia, las películas y las series que más se ven en Netflix son sobre cosas que tienen que ver con infecciones. Hay una película Soderbergh que se llama Contagio, es una película de 6 años, que poca gente la había visto y desde que empezó el coronavirus, todo el mundo ve eso. ¿Por qué nos lanzamos nosotros a ver este tipo de cosas? Y la razón otra vez es que es como ir a una montaña rusa. La montaña rusa es un lugar en el cual uno experimenta el miedo, pero un poco de miedo, controlado. Es como una suerte de vacuna emocional. Las vacunas son aquellas situaciones en las cuales nos dan un poquito de algo que es malo, pero en esa baja dosis nos entrena y nos previene para estar preparados para el futuro. Ver una película sobre la pandemia es como vacunarse un poquito emocionalmente para aquello que va a pasar más adelante. Pero por supuesto, igual que con el miedo, igual que con el estrés, igual que con la incertidumbre, dosis pequeñas son buenas porque nos ponen en marcha, pero dosis muy altas, como lo que está pasando ahora, se vuelven de hecho bastante tóxicas. Y entonces uno empieza a encontrar que empezamos a hacer las cosas más absurdas en esta situación. Perdón, ¿me pueden dar feedback de si me escuchan bien? Porque yo no tengo ninguna visibilidad. Así sé que no estoy siguiendo en el vacío. Perdón, pero como no estoy viendo, no veo ningún feedback de aquí, y no sé si la conexión es buena. Te escuchamos alto y claro. Vale, genial. Entonces ya no interrumpo más. Tenía miedo de estar hablando en el vacío, que es una experiencia triste. Entonces, ¿qué pasa cuando uno exagera estas situaciones? Uno empieza a hacer un montón de cosas que son contraproducentes. Esto pasa, por ejemplo, en las grandes situaciones de miedo de cualquier tipo. Por ejemplo, en situaciones de miedo financiero, todo el mundo entra en pánico y empieza a hacer cosas que no son racionales. Empieza a vender a lo loco, comprar a lo loco. En las situaciones de miedo social también pasa esto. Muy conocido, por ejemplo, en las situaciones de escape, que la gente empieza a tomar todo tipo de conductas irracionales, como por ejemplo, cuando uno sale corriendo porque hay un problema, uno empieza a seguir al que está al lado, como si el que está al lado supiese, y a nosotros nos sigue otro, que a su vez lo sigue a otro, y entonces todo el mundo empieza a seguir el mismo camino que, si de casualidad es cierto, saldremos todos por el lado correcto, pero si de casualidad no era el bueno, iremos todos por el lugar incorrecto. Acá todos reconocimos este tipo de reacciones. Por ejemplo, la primera parece ya es una eternidad, pero todos recordarán en España, hace más o menos 2 meses, cuando esto empezó, en otros lugares volvió a pasar, porque esto pasó en todo el mundo, fue la obsesión por salir a comprar papel higiénico. Cuando esto empezó, la gente salió a copiar como si eso fuese una especie de algo que nos iba a salvar. ¿Por qué la gente compra papel higiénico? ¿Y por qué? Esto es una pregunta, porque si todo el mundo en distintos lugares lo hace, es que debe haber algo muy idiosincrático en la psicología humana que hace que todos salgamos a hacer algo que en realidad no sirve para nada. Y la razón por la que hacemos eso es, a mí me gusta la metáfora, es como, para el que le gustan las metáforas deportivas, es como un jugador de fútbol que corre una pelota a la que sabe que no va a llegar, y corre con toda su fuerza una pelota en la cual en realidad sabe que no llega. ¿Y por qué hacemos esto? Porque muchas veces, en realidad, no estamos pensando tanto en la efectividad de aquello que hacemos, sino solamente en su ímpetu, en su valor. Esto se llama, en toma de decisiones, una heurística. Es como decir, es un momento tan difícil que yo no puedo evaluar la calidad de lo que hago. Entonces me preocupo por algo que parece razonable, que es hacer algo muy grande, muy intenso, muy voluminoso. Comprar papel higiénico es así, es como traer montañas de papel que de alguna manera llenan la alacena y piensan que yo he hecho una gran cosa. En realidad, por supuesto, no hice nada, y estamos hablando de esto porque estamos tratando de pensar cómo mejor navegar esta tormenta. Y para eso queremos entender cuáles son aquellas cosas que podemos hacer bien y cuáles son aquellas cosas que no podemos manejar. Otro error muy típico que lo hemos visto todos es echarle la culpa a la gente de cosas que en realidad, alguna gente sin duda que tiene responsabilidad de esto, muchísima gente tiene responsabilidad para bien y para mal, pero siempre, siempre, siempre en cualquier pandemia se ha buscado culpables, estigmas. ¿Por qué buscamos culpables y por qué buscamos estigmas? Porque si no tenemos que lidiar justamente con una incertidumbre enorme que nos empieza a molestar mucho. En cambio, si pensamos, bueno, esto no hubiese pasado si estos no hubiesen venido, o si primero fueron los chinos, después fueron estos, después fueron los otros, y empezamos a buscar culpables cuando en realidad
hay una situación que nos excedió un poco a todos, que es una enorme tormenta que nos está, de alguna manera, desbordando nuestra capacidad de reaccionar y también, y eso es lo que quiero ir ahora, nuestra capacidad de sentir. Entonces, ¿cuál es el tercer error el que querría presentar ahora y en el que querría profundizar y ahondar, no solo como una especie de prueba de concepto, de un ejemplo sobre decisiones racionales y irracionales que podemos tomar en la tormenta, sino sobre algo que me parece que puede ser más particularmente relevante para ustedes, para el público de la salud, para el público sanitarista? Tiene que ver con que muchas veces cuando uno está muy exigido en esta situación, de vuelta, de enorme incertidumbre, de enorme exaltación, de enorme vaivén emocional, uno paradójicamente es cuando más se exige. Esto lo conocen otra vez muy bien los deportistas. Si alguno de ustedes alguna vez ha corrido en su vida, sabrá que cuando uno está cansado, muy cansado, uno está corriendo, no sé, 10 kilómetros, para uno es mucho, o un maratón, lo que quieran, o 200 metros, da igual, cada uno lo que su meta sea. Pero en un momento están cansados y falta para llegar todavía. Faltan 500 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros. Lo que casi todo el mundo hace, es una reacción muy natural, muy humana de vuelta, no es frenar, que es lo que habría que hacer, sino acelerar. Otra vez, en la situación más exigente, en la situación en la cual uno no sabe si llega o no, uno está tan desesperado que quiere llegar rápido y confunde distancia con velocidad y dice, bueno, voy a acelerar porque quiero llegar pronto. Por supuesto, eso es lo peor que uno puede hacer porque tiempo después se funde. ¿Cómo traslada esto a la situación que quiero contarles ahora? Lo que estamos viviendo, de vuelta, en el mundo corporativo de la farmacia, pero también en el mundo privado de cada una de las familias de nosotros, y de la realidad íntima de cada uno, viviendo cada uno el confinamiento como lo viva. Tiene que ver con que esta capacidad que yo les decía para transformar y para cambiarnos en una situación tan particular, resulta en que queremos cambiar, uno, nuestros trabajos, porque trabajamos desde nuestra casa, pero dos, trabajamos para un mercado distinto, volátil y que está cambiando, entonces tenemos que empezar a más cómo cambiarlo. Tres, además, como estamos en cuarentena, tenemos que pensar cómo cambiamos la relación con nuestros hijos, con nuestra pareja. Cuatro, tenemos que ser lindos y limpios y felices y estar bien y estar espléndidos todo el tiempo. Y además de eso, todos queremos aprovechar esto como si fuese la oportunidad de la vida para aprender a hacer deporte, para aprender a tocar la guitarra, todo junto. Y todo junto, eso por supuesto es imposible y por supuesto colapsamos. Entonces, es muy importante darse cuenta que esto está pasando. Miren, ustedes seguramente van a reconocer esto también. Otra situación en la cual casi todo el mundo se exige enormemente y es tremendamente útil simplemente saber que uno está en un maratón y que no es el momento para pedirse las paradas más difíciles, es en el primer año de vida de un hijo o de una hija. Es una situación también que, fíjense, es de enorme volatilidad, de enorme cambio, todo es nuevo, sobre todo si es un primer hijo. Estamos mal físicamente porque no dormimos, estamos cansados, estamos estresados emocionalmente, y esto es muy conocido, está estudiadísimo, porque por supuesto esto pasa todo el tiempo, y es una situación que retrospectivamente es una situación feliz, pero no hay desafío más grande para una pareja que el año en el cual cuidan a su primer hijo o a su primera hija. Porque en un año de muchísima exigencia, cada uno además le pide al otro y a sí mismo que pueda sacar lo mejor de sí. Entonces, ¿a dónde estoy yendo? Estoy yendo que el entender que estamos en esta situación, el entender que estamos en medio de una maratón, el entender que estamos en medio de una situación de un vértigo enorme, y el entender que es normal reaccionar frente a esto con una exigencia desopilante, es algo que podemos corregir. Y cada tanto pensar cuando nos juzgamos a nosotros mismos, o cuando juzgamos a nuestra pareja, o cuando juzgamos a nuestro empleado, o cuando juzgamos a nuestro jefe, o cuando juzgamos a nuestro primo, o a nuestro amigo, o al que vive con nosotros, el decir la está pasando muy mal. Y hoy tiene derecho a estar deprimido. Y hoy tiene derecho a lo mejor a no sonreír. Y hoy a lo mejor tiene derecho a no haber querido aprender nada. Y hoy tiene derecho a lo mejor a haber querido estar tirado en la cama porque estaba mal. Entonces, el ser comprensivo, y el ser, esta es la palabra clave, compasivo, es esencial y esto de vuelta vale a todos los niveles, a nivel de empresa, a nivel de, vamos a verlo, ahora se los voy a contar en un segundo, de comprensivo con todo un campo, como con el campo sanitario, es fundamental para poder llevar esto bien hacia adelante. Y quiero contarles un ejemplo que para mí es bastante paradigmático, muy estudiado, muy estudiado, que es el siguiente. Tiene que ver con lo que nos está pasando ahora, porque fue otra epidemia de naturaleza muy distinta, pero que tiene muchas similitudes, que fue la del HIV, la del SIDA. En este caso, por supuesto, vimos también una epidemia de dinámica muy distinta, porque era un virus que el sistema inmune no resolvía, entonces una vez que uno lo tenía para siempre, tenía una velocidad de contagio muy distinta, porque se contagiaba sexualmente, etcétera, etcétera. Pero se da una situación que es análoga a todas las pandemias, que es que distinta gente la pasa de manera muy distinta. Algunos la tienen y muy rápidamente le va muy mal,
y otros la tienen y tienen una perspectiva mucho mejor. Con el SIDA no había cura, de hecho, pero había distintos pronósticos de tiempo de sobrevida y había maneras de llevar la enfermedad desde mucho peor hasta mucho mejor. Y en el campo médico uno trata de entender qué es lo que hace que alguna gente la lleve mejor que otros, desde la farmacología hasta factores de riesgo, los que tienen presión alta, los que tienen diabetes. En el SIDA se encontró que uno de los factores más grandes de riesgo, que explicaba por qué a alguna gente le iba mal y por qué a otra gente le iba bien, tenía que ver con lo que esencialmente reconocemos como la soledad. Aquella gente que tenía la enfermedad y que no podía compartir lo que le estaba pasando, son los que diríamos no podían salir del armario, era gente que le iba mucho peor. Y el factor de riesgo no era una cosa pequeñita, era peor que fumar, peor que muchísimas cosas a las cuales le prestábamos muchísima atención. Lo que quiero decir es que la soledad no solo es triste, sino que la soledad enferma. ¿Y por qué estoy diciendo esto y dónde con esto cierro un argumento que quería hacer y que de alguna manera me preparé para ustedes? Porque a mí me parece que, y ahora lo digo en segunda persona del plural, dirigiéndome a alguien con una admiración infinita, como se ha dicho en otros lugares, que es a la gente que trabaja en la salud, que de alguna manera le ha tocado, sin que hubiesen elegido, en medio de esta tormenta, encima tener que ser los pilotos para que esta tormenta la llevemos adelante de la mejor manera posible. Poniendo el cuerpo, poniendo el alma, poniendo el tiempo, en situaciones donde además cada uno tiene sus familias, tiene sus vulnerabilidades, tiene sus emociones, tiene sus miedos. No era gente que estuviese preparada para ser héroes. Y de repente nosotros los aplaudíamos, los admirábamos, los poníamos en el lugar de héroes, pero acá es donde viene lo que yo quiero cerrar. La figura del héroe es una figura muy clara, que es una figura de enorme soledad. Es alguien que resuelve los problemas para los demás, es alguien que los demás lo aplauden, es algo muy motivador, es algo que da ganas, pero es algo para lo cual hay que estar preparado porque genera una enorme soledad que sabemos que es algo que es tremendamente tóxico para la convivencia de todo esto que estamos viendo. Entonces, para lo cual hay que estar muy preparado. Entonces, quería terminar como con esta idea, que sé que es una idea que puede sonar un poquito provocativa, porque uno ve con mucho elogio, hay una frase muy famosa en Argentina, que es un día que Mascherano, que es un jugador de fútbol, le dice al portero que tenía que atajar los penaltis, le dice a Sergio Romero, que era el portero, le dice, hoy te convertís en héroe. Sergio Romero, que estaba preparado para eso, y que lo iban a ver 18 millones de personas, eso lo insufló y le dio la fuerza necesaria para ese día realmente convertirse en héroe. Pero muchos de nosotros no estamos preparados para que nos digan, hoy te convertís en héroe. Entonces necesitamos que nos aplaudan, necesitamos que nos feliciten, pero necesitamos, y esto es muy importante, tener un espacio para que alguien nos dé compasión, para poder quejarnos, para poder decirnos lo que pasan, y para algún momento que nos den aire y tiempo para no tener una exigencia abismal en una situación tan difícil. Entonces, con esto me gustaría cerrar. De vuelta, quiero cerrar con el resumen de esta idea. Hemos escuchado, creo, hasta el hartazgo, algo que tiene un asidero cierto. Yo traté de contarles incluso la fisiología de por qué es eso. Esto es una oportunidad, porque hablamos de un nuevo algo. Cada vez que uno habla de un nuevo algo, uno puede elegir para replantearse su relación, sus vínculos más cercanos. Todos hemos descubierto con esto que podemos vivir con menos cosas de las que teníamos, todos hemos hecho una reflexión en general sobre el consumo, todos nos hemos sorprendido por qué pasa con una ciudad deshabitada de coches y una ciudad en la cual a lo mejor no se ve gris. Es decir, sin duda que hay un rango de oportunidad. Pero es muy importante que entendamos y que pongamos eso en un contexto muy fundamental, que es que todo esto se vive en una situación de una emotividad enorme, en la cual reconocer algo nos puede salvar, y quizá más que nada, a pilotear bien esta tormenta. Entonces con esto les agradezco mucho y si quieren pasamos a las preguntas. Muchas gracias, Mariano, sobre todo por hacernos entender el motivo de por qué la gente compró masivamente el papel higiénico, la verdad. Es que era algo que no entendíamos. Y luego, pues, nos queda claro que el tener certeza sobre las cosas es lo que nos permite funcionar y que estamos en un momento total de incertidumbre, ¿no? De incertidumbre brutal. Y que además tenemos que entender que estamos en medio de una situación de un vértigo enorme y otra cosa con la que hay que recordar es que ese cierto espacio de compasión no solo lo encontramos en casa, sino también en la farmacia. Siempre vemos en las farmacias, en este momento igual no tanto, la gente mayor que va a la farmacia simplemente a hablar con su farmacéutico. Bien, nos encontramos ahora ya en el momento de las preguntas, ¿no? Entonces voy a empezar a transmitir porque hay bastantes y la primera es, si hay tantos asintomáticos, el índice de mortalidad se entiende que no es correcto.
Esta pregunta entiendo que es para Cristóbal. Sí, bueno, la respuesta es sí, pero realmente los índices a ver, todos estos datos son consensos que se llevan a nivel de la Organización Mundial de la Salud o de organismos, de ministerios de los países. Y se ha acordado que, por ejemplo, la Organización Mundial de Salud o acá en España, que un caso positivo es un caso que está confirmado con PCR o con IgG o con pruebas de anticuerpos. Lo que no quiere decir, y se sabe, que hay más casos, que no son solo esos, que hay más. Pero realmente hay que definir ciertos parámetros, y los parámetros los definieron como tal. O sea, los casos que tenemos son los que están confirmados con una prueba serológica, y contra eso se contrasta la mortalidad. Lo mismo pasa con las muertes. O sea, cada país contabiliza las muertes de manera diferente. Ya está. Han habido varias, en los noticiarios se ha escuchado mucho de que cada quien cuenta como quiere, el tema de las residencias también, que muchos no fueron considerados. Entonces, es difícil, pero en la ciencia médica, que para mí es más arte que ciencia. Cristóbal, parece que se te ha quedado congelado un poco. Y las Retoma variables la están definidas pregunta. como... ¿Ahora? Sí, ahora, Sí, ¿dónde retoma quedé? un poco la respuesta. Te has quedado como en un minuto antes. Vale. No, que en la ciencia médica hay que definir las variables. Las variables están definidas como tal. El positivo es aquel, o el que se considera que tiene coronavirus, es el que tiene la prueba serológica hecha, y contra eso se contrasta la mortalidad, que la mortalidad se contabiliza solo los que tienen las pruebas hechas, ¿vale? Porque hay gente que ha muerto que no se le ha hecho prueba y que puede que la haya tenido también. Entonces, es muy variable, pero por lo menos los organismos tienen que hablar el mismo lenguaje, y se está estableciendo de esa manera, ¿vale? Y las variables de mortalidad y todo se están contabilizando de esa manera, y es las que se tienen que tomar como las válidas. A una pregunta de IME Farmacias, el presidente Pedro Sánchez respondió que no estaba de acuerdo con los test masivos porque, entre otras cosas, habría que hacerlo cada 24 horas. ¿Serían convenientes los test masivos o no es el momento ahora y quizás más adelante? Es que claro, son estos... ¿A qué te refieres con test masivos? Porque claro, es diferente, hay muchos test para hacer el diagnóstico del coronavirus. Me imagino que se referirán a la PCR. La PCR, el test de PCR, el que se hace con el frotis nasal o de boca, o incluso ahora están probando con saliva, que es más fácil, no tiene una sensibilidad. O sea, a todos los que lo hago, yo tengo un porcentaje que no es menor, tendría un 15%, hay estudios que un poquito más, que son negativos, a pesar de tener el virus, ¿vale? Entonces, un test masivo, si el test fuera con una sensibilidad del 100%, sería ideal, pero no hay capacidad económica para hacer esto, ni de gestión, ni de nada, es prácticamente imposible, es la utopía, por decirlo de alguna manera. Ahora, un test a todo sospechoso, yo creo que esto sí se podría lograr, significaría un esfuerzo descomunal, pero sí que sería lo ideal de hacer, que es los países más avanzados y los que tienen más controlado es lo que están haciendo, y ser muy estricto con esto. Perfecto. Concepción Moreno pregunta si usted que dice que si el farmacéutico detecta síntomas y sospecha, hay que recomendar al paciente que se haga el test, pero no le hacen el test común de la población. ¿Cómo se puede solucionar esto? Vamos por el mismo tema. Ya se sabe que los test preocupan mucho. ¿Cómo? No entiendo. ¿No le hacen el test común de la población? No entiendo. Aquí pone yo creo que si el farmacéutico detecta síntomas y sospecha, hay que recomendar al paciente que se haga el test, pero no le hacen el test común de la población. ¿Y cómo se puede solucionar esto? Imagino que se referirá a como los farmacéuticos en las farmacias no tenemos test serológicos, pues cómo se puede remediar si las farmacias deberían de tener test que se está pidiendo, o directamente al centro de salud. A ver, yo creo que lo más fácil a día de hoy, la recomendación es decirle que vaya al centro de salud a que le hagan el test. Esto es lo más fácil. En la eventualidad que las farmacias pudieran realizar el test, la PCR, ahora están ensayando PCR en saliva, porque hacer un test
de la nasofaringe, que es meter un bastoncillo muy al fondo por la nariz. 1, molesta. 2, es bastante contagioso para el que lo hace, ¿vale? Y 3, hay que saberlo hacerlo. Entonces, no es muy práctico que esté en todas las farmacias. Pero si llegaran a sacar el de saliva, por ejemplo, que se recolecta un poquito de saliva, se hace, sería ideal. Y si lo pudieran hacer en farmacia, sería perfecto. Lo que pasa es que no existe ahora ese test. Todavía están en fase de ensayo. Lo único es que hay uno que sí que es con un pinchacito en el dedo, ¿no? El inmunológico, sí, inmunología, sí. Sí, pero es que ese es el que no tiene tanta sensibilidad, ¿sabes? Entonces, a ver, lo que es obvio es que si se pudiera hacer un test fiable en farmacia, o sea, en el sentido de que la rentabilidad del test fuera muy alta, sería ideal. Ahora yo creo que también sería colapsar las farmacias, entonces esto hay que tomarlo un poco con pinceles, porque probablemente mucha gente vaya a la farmacia a colapsar, serían lugares de aglomeraciones de personas para hacerse el test. Entonces, hay muchas variables a considerar ahí para poder desarrollar esto. Yo creo que lo mejor es que vaya al centro de salud, tanto al centro de atención primaria o a la urgencia del hospital, y que le hagan el test si tiene síntomas, porque si no tiene, no tiene mucho sentido, porque va a ser ir a una persona a generar aglomeración a un centro de salud que ya está con mucha gente. Y que además tiene cierto peligro, ¿no? Otra pregunta de Exacto. José Manuel Ruiz Aznar es, porque seguimos con los test, que quizá Mariano también podría dar alguna consideración al respecto sobre el cerebro y sobre los miedos que tenemos, porque a los farmacéuticos no se nos hacen test rápidos como a los futbolistas, los necesitamos. Bueno, eso no tiene con consideraciones del cerebro, sino con consideraciones de mercado y de tensiones que son un poco inevitables entre la salud y la economía, que siempre han estado presentes en realidad. El ámbito de la salud ha vivido siempre, esto creo que es muy importante, voy a salir a otro lugar, pero creo que es importante que entendamos, es decir, toda la actividad económica pone a la salud en cierto riesgo, es decir, el momento que uno toma un avión, el momento que uno sale a la carretera, el momento que uno está de vacaciones, el momento... Y todos nosotros estamos dispuestos a vivir con cierto riesgo para vivir la vida. El tema es qué riesgo. Y ese dilema moral de cuánto tira la salud, cuánto tira la economía, cuánto tira el deporte, qué vale más y qué vale menos, son cosas que en nuestra sociedad en general son tácitas. Y siempre hubo el entrenador del Liverpool, Klopp, que para mí es un tipo muy inteligente, que además que justo fue paradójicamente lo que pasó en el Atlético de Madrid-Liverpool, que se dio en pleno momento infeccioso, como una especie de situación ridícula social. A él le preguntaron qué opinaba sobre el coronavirus, y él dijo, no voy a responder porque lo que yo importe no le importa a nadie, es la opinión de un técnico de fútbol que no estoy ni capacitado, ni que hable la gente que tiene que saber, porque lo que yo diga, inevitablemente la gente lo va a tomar como cierto, y es una persona que tiene esa lucidez. ¿Por qué digo esto? Porque creo que la importancia que le damos al deporte, porque justamente por la fama que eso conlleva, por lo que moviliza, por la idolatría, hace que confundamos un montón de cosas, como por ejemplo que deberían tener prioridad sanitaria. Y ahora entendemos claramente que no. Todos entendemos que pero ¿por qué lo han hecho? Porque la FIFA como negocio mueve muchísimo dinero y entonces tiene la capacidad de comprar cosas que otros negocios no. En este momento creo que hemos entendido todos que algunas prioridades, es decir, en la exposición al vértigo de estas emociones, hemos sido expuestos de manera deliberada, consciente, racional, a ciertos dilemas morales que normalmente no nos planteamos y que esta situación nos ha hecho reflexionar. Yo creo que lo que dice esta pregunta es muy razonable, que es que a los primeros que tendríamos que cuidar, a los primeros que tenemos que hacer test, es a la gente que nos cuida. Cuando yo decía antes de la compasión y de no aplaudir, sino efectivamente cuidar y proteger a la gente que merece protección, eso incluye este tipo de cosas. Uno debería priorizar el cuidado a quién, a la gente que nos cuida. Eso parece un criterio social bastante razonable, y no a los que nos entretienen. Pero la vocación del entretenimiento ha sido tan grande que nos ha llevado durante mucho tiempo a este tipo de confusiones. Sí, de hecho se habla de los sueldos de los futbolistas y de los sueldos de los médicos, de los enfermeros, de los farmacéuticos, que no son los mismos, ¿no?
Eduardo García os quiere dar las gracias por la charla a los dos. Entonces, pues eso, os transmito su gratitud y sus gracias. Y luego Inés Torres Fernández pregunta, ¿toda la descoordinación entre países que se ha producido no lleva a una incongruencia entre las estadísticas? Justamente lo que comentabais de que los datos de fallecidos los están dando cada país de forma diferente, ¿no? Entonces, igual tiene que ver esta incongruencia con eso. A ver, hay sitios o instituciones, por ejemplo, la Universidad de Johns Hopkins, que junta los datos de distintos organismos y genera, a partir de esos datos, genera otros datos válidos, ¿vale? Entonces, sí que, aunque haya incongruencia, si nosotros la sabemos, no hay problema. El problema es que cuando consideramos todas por igual, o sea, que me refiero, o sea, si sabemos que Francia dictamina los muertos de tal manera y los considera tales, y lo sabemos, no hay problema porque ya está dentro del, y lo podemos asumir. Lo que pasa es que todos nos den un dato, o sea, todos nos den 100 muertos, pero realmente unos informan los que se murieron por coronavirus y otros informan los que se murieron por coronavirus y tenían el test positivo o por síntomas solo de coronavirus. Ahí cambia un poco la cosa. Pero yo creo que sí que cada país ha sido bastante honesto en decir cómo está considerando aquel caso, bajo qué criterios. O sea, hay ciertos criterios, lo voy a considerar positivo cuando hay algunos que consideran que porque tiene la clínica típica de coronavirus, tenga o no tenga la confirmación serológica. Hay otros que solo con confirmación por PCR o por confirmación serológica. Hay otros que hacen un mix, pero lo sabemos de antemano. Entonces, eso a la hora de procesar estadísticamente no causa incongruencia en los datos. La verdad es que los periodistas no hacemos más que preguntar a Fernando Simón sobre los datos. En la oficina de farmacia pregunta Iván Lacramiora para la oficina de farmacia, ¿para cuándo el test? Creo que ya lo hemos respondido, más o menos, ¿no? Yo creo que debió haber sido para ayer. Lo que pasa es que esto pasa por del ministerio, o sea, no. Yo creo que en estos momentos, ahora siendo yo creo que lo que dice Mariano es verdad. Yo creo que ningún médico quiere ser héroe o ningún personal sanitario. Bueno, van bien los aplausos, sí, pero yo creo que preferirían otras cosas. Y otra cosa muy importante que nos enfrentamos también al comienzo de todo, me recuerdo, es a cuidarnos nosotros, porque nosotros, por lo menos en nuestra unidad, decidimos separarnos en grupo y dividirnos. ¿Por qué? Porque si caía uno, caíamos todos. Y lo que no puede pasar es que caigan todos los médicos, porque ahí sí que colapsa todo el sistema sanitario. O todos los sanitarios, llámese, en todo el hospital estaban divididos en grupos. Porque al ser tan contagioso, si cae uno, cae los 10 que están alrededor. Y eso al comienzo no se tenía mucha conciencia de protección a todo el personal sanitario y de subdividir, divide y vencerás, ¿no? Y yo creo que ahora está bastante claro que hay que hacerlo de esa manera y que hay que cuidar a todo el personal sanitario y que tienen que ser los primeros en tener los test, los primeros en tener las mascarillas, los primeros en tener todo, porque al final somos todos los que vamos a dar la ayuda al que no tiene los conocimientos técnicos para poder dar la ayuda ante una enfermedad. María Pilar. Luis, perdón, yo me tengo que ir. Os agradezco muchísimo la invitación. No quería ir sin despedirme por esta cálida invitación. Ojalá está muy pronto y bueno, muchísimas gracias a todos por haber compartido esto. Saludos, Cristóbal, a ti también. Encantado y hasta muy pronto. Encantado igual conocerte. Hasta luego. Muchas gracias, Mariano, y esperemos que nos podamos ver pronto en algún evento físico, no solo online. La siguiente pregunta es de María Pilar Totosaus. ¿Un asintomático cuánto tiempo puede contagiar si no se aísla? Si no se aísla. Sí, ¿durante cuánto tiempo puede contagiar? Si son los primeros días, 2, 3 días, me imagino que será por ahí la pregunta. Sí, esto, claro, una respuesta científicamente correcta no te la voy a poder dar porque no está muy estudiado, pero si hacemos una analogía con
los pacientes enfermos. Generalmente el pic de carga viral es 10 días, más o menos, y luego comienza a descender. Sobre todo carga viral que pueda contagiar, porque luego ya cuando se focaliza los pulmones queda ahí y no es tan contagioso. Yo diría que más o menos 10 días. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay personas que siguen siendo positivas al día 20, 25, incluso 30. Tengo un colega que hasta el día 30 no se negativizó. No sé si te doy una respuesta, pero no está tan claro. Yo iría al día 10 días, por decir alguna cosa, pero estudios en personas asintomáticas no he encontrado. Habría sido el caso de Irene Montero, ¿no? Que daba positivo todo el rato. Sí, pues probablemente. Hay varias preguntas para Mariano que se las trasladaremos desde la organización, desde Educo Plus. Y otra para ti es qué explicación se le da a que en Portugal haya una incidencia de casos tan reducida, si es debido a su gestión o baja movilidad de los ciudadanos portugueses. Esta es una pregunta de por qué en algunos países ha afectado de una manera y después de... Hay muchas teorías, tanto a nivel genética como poblacionales. Yo realmente creo que no te la podría responder. Probablemente sea multifactorial. España es un país que recibe mucha gente de todos lados. Yo creo que es puerta de entrada, es una de las puertas de entrada a Europa de todo el mundo. Entonces, probablemente es por donde se recibió más contagios, gente con capacidad de contagiar, y por eso se dio la situación como tal. Lo otro es que probablemente al ver la situación, los portugueses al ver la situación en España, fueron un poquito más astutos y comenzaron a tomar las mismas medidas a la par de España. Entonces, con eso ya les daba 1 o 2 semanas por delante para frenar la curva de contagio. Otra pregunta de Inés Torres Fernández es si con la subida de temperaturas en verano se habla de que podrían bajar los casos de contagios, pero por otro lado vemos que en países más cálidos hay casos de coronavirus. ¿Entendemos entonces que con un aumento de temperatura no van a bajar los contagios? Sí, lo que se espera es que bajen los contagios con el aumento de las temperaturas. Sí que es verdad que el virus está en todo el mundo y en el hemisferio sur están saliendo el verano en estos momentos y por ejemplo, Brasil tiene una cantidad de contagio enorme, pero se piensa y se sabe que el virus tiene una franja de temperatura óptima que en los países muy, muy fríos estaría como inactivo, por decirlo de alguna manera, y en los muy, muy cálidos lo mismo, pero hay una franja intermedia que creo que, si mal no recuerdo, hasta 25 grados o un poquito más, que el virus es activo. Entonces, lo que se dice en los estudios y lo que se espera es que bajen el número de contagios, pero yo creo que va a estar más ligado, más que a las temperaturas, van a ser a todas las medidas de aislamiento y de protección, más que a la temperatura propiamente tal. Dicho esto, también se espera que en otoño comiencen de nuevo pequeños brotes. Lo que pasa es que ya estaríamos más preparados y probablemente podamos generar una contingencia mucho mejor y frenar y no llegar a situaciones como las del verano, las del invierno pasado. Al hilo de esto, si hubiéramos tenido el material sanitario preparado desde febrero, por ejemplo, ¿habría sido menos el caos o la situación de tensión en los centros hospitalarios? ¿A qué te refieres con el material? Mascarillas, guantes, trajes, respiradores. Mire, se hubieran contagiado menos personal sanitario, sí. Más contagios a nivel poblacional, no. Si hubiéramos tenido más ventiladores, como en el caso de Alemania, por ejemplo, que no había tanta mortalidad porque tiene un número brutal de ventiladores, entonces los muy, muy graves tenían acceso al ventilador rápido. Esto te
te permite manejar mejor a los pacientes graves. En mi hospital, específicamente, se tuvieron que crear casi el doble de camas UCI en una semana, o en 2 semanas. Entonces, si hubiera una capacidad más grande, no estuviera colapsado tanto el sistema sanitario, probablemente. María Esteban Rodríguez pregunta, si llevamos 2 meses tomando las medidas adecuadas de protección, no tenemos síntomas, ¿qué misión tiene un test a todos ahora? Es un poco tarde, piensa. Sí. Sí, tiene razón. Lo que pasa es que todos estos test y todas estas medidas son para tener una visión de futuro, más que y para prever y para tener números más reales de lo que ha sucedido actualmente, del tanque que nos ha pasado, intentar verlo de la mejor manera posible. Entonces, para tener números más reales necesitamos saber realmente qué porcentaje de la población pasó la enfermedad. También por el tema de inmunidad de grupo. Porque si el virus no genera mucha inmunidad, tendríamos que esperar que el próximo invierno estemos en una situación similar. Nos da tiempo para una última pregunta. Pedro Francisco Gómez García pregunta, ¿qué podemos hacer para que la gente no sienta rechazo a creer que tiene COVID cuando se le pregunta si tiene los típicos síntomas? Poner una sonrisa, yo creo. Claro, esto es una cosa que quizás Mariano lo podría responder mejor que yo. No lo sé, yo creo yo creo que la gente está bastante concienciada. Yo realmente no estoy en el caso de ustedes, los farmacéuticos, ¿no? Pero yo creo que no, o si se lo han encontrado, quizá habrá sido algún caso puntual, pero yo creo que es la manera de preguntar los síntomas, más que por uno, sino que es al final ustedes lo hacen por el mismo paciente, porque si tiene síntomas y lo pueden orientar o darle alguna recomendación, el paciente es el que sale ganando, el cliente, no ustedes. Además que evidentemente hay que preguntarlo para tomar medidas aún más. Si el paciente viene con fiebre, con tos seca, con todo esto, hay que alejarse no 1,5 metros, sino hay que alejarse 2 metros o 2,5 metros, o interponer algo. Pero claro, no sé cómo, yo creo que poniendo una sonrisa, toda la gente responde con una sonrisa, se lo toma mejor. Pues tendremos que poner esa sonrisa y sobre todo dar las gracias a todo el público asistente, porque hemos aprendido mucho en esta sesión. Sabemos que vamos a tener que tener mucha paciencia también. Gracias a Cristóbal Landon, a Mariano Sigman por sus aportaciones. Muchas gracias a todo el mundo que se ha interesado por los nuevos retos y por las perspectivas post-COVID para la oficina de farmacia. Haré una cuña publicitaria y os diré que en la revista IM Farmacias podréis encontrar una pequeña información, un artículo sobre lo que hemos hablado esta tarde. Y también, obviamente, muchas gracias a EducoPlus y Grupo Cofades por organizar esta sesión online de formación y a Sanofi por patrocinarla. Sin duda, todo lo que rodea al COVID-19 nos hará asistir a más informaciones de este tipo. Pues un saludo, muchas gracias. Hasta otro día.